Nuevamente es un gusto maravilloso el estar aquí en el programa Transformación y Cambio, cuando son las 8:13 de este maravilloso día sábado. Vengo con mucho entusiasmo, con mucho gozo, con mucha alegría, con muchos deseos de llevarles a las alturas a través del conocimiento, a través de la transformación y del cambio. Así que hoy tendremos un programa maravilloso donde estaré enseñándoles principios que transformarán y cambiarán sus vidas para siempre. Y me siento muy feliz cada que enseño, porque es la única forma de transformar la vida de las personas. La enseñanza tiene que ser efectiva, progresiva, entusiasta, dinámica, muy nutritiva para poder llevar a las personas a la transformación y el cambio. Hemos sido enseñados para vivir bajo la esclavitud. Todo lo que se nos ha enseñado está relacionado con servidumbre, servilismo, aceptación y acompañamiento de entidades que solo sirven para destruir y para causar daño al terrícola, sirviéndose de él a través de estarle succionando su energía. Y hoy estamos estudiando historia antigua. Los días sábados son para eso, para estudiar historia antigua. Cuando estudiamos la historia antigua, nos damos cuenta de la importancia que tiene el conocer, ¿ya? De primera todo lo que ha ocurrido y con ello formarnos un criterio y desarrollar carácter, tener la visión clara y bien definida de quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Y para ello me he dedicado a dar clases de historia, porque es la historia la única que nos va a mostrar en realidad dónde estamos parados y cómo podemos sacar provecho de las circunstancias. Eh, Quiero hoy comenzar el programa como lo hacemos siempre, con la invocación. Gaia es una entidad que controla al planeta Tierra. La Tierra es la parte física, pero Gaia es la entidad, es el ser etérico que se encarga de controlarla. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo físico, eso que llamamos un envase o el contenido espacio-temporal. Este cuerpo es solo para tener relación con todos los demás congéneres y movernos dentro de ese orden. Lo mismo es Gaia, pero adentro de nosotros existe un alma que es la que gobierna y controla y dirige nuestras vidas, y asimismo Gaia es el alma del planeta. Por eso es que la involucramos en nuestras reuniones, porque queremos tener esa unidad, ¿ya? Esa unidad con ella por el cumplimiento de nuestro contrato en su superficie. Así que vamos y decimos, amorosa Madre Tierra, querida Gaia, los aquí presentes nos unimos contigo y reconocemos que tu contrato y el nuestro están interrelacionados. Gracias por este mover, por este tiempo, por esta grandeza, por darnos tantos beneficios durante el día y durante la noche. Gracias por proveernos y por ser nuestra madre. Ahora bien, gracias a quien te creó, a quien te diseñó. Y eso es lo que hacemos ahora. Agradecer y decirle a nuestro Padre Micael Todopoderoso, que es grande, fuerte y que nos ponemos debajo de su cobertura para actuar y vivir vidas sobrenaturales. Gracias a la Madre Divina, al Espíritu Creativo, al Universo Nevadón, muchas gracias. Gracias a ti que me acompañas en cada programa, y gracias a todos quienes ven el programa en diferido o quienes lo ven pero no comentan y no nos hacen saber que están presentes. Gracias a todos. Y así es ya. Ahora
y en el aquí mismo. Me siento contento entonces de venir a hablarles de estos conceptos y estamos estudiando, ya, estamos estudiando aspectos relacionados con la formación de una nación. Y la formación de esta nación eh, tiene que ver con las cosas que ocurrieron en el antiguo Egipto y en Mesopotamia. Es muy importante que nosotros tengamos claro qué ocurrió para que esto nos permita comprender la envergadura de las cosas que nos han venido sucediendo. Y para ello estamos estudiando esta parte que le hemos llamado el alzamiento del cetro. Quiero saludar rápidamente a quienes amablemente están conmigo desde el principio, como Salvador Velázquez. Buenos días, maestro, bendecido sábado para todos. Igualmente para ti, Salva, qué bueno tenerte presente. Franz, qué gusto estar presente. Saludos para cada uno. Y Pronoya, y gracias por tu velosa guianza, amado Messenger. Gracias a ti por estar aquí. Luego Jennifer Piña, ¿cómo estás, amada Piñita? Buenos días, amado maestro. Dice saludos a todos los presentes. Excelente. Olga Pineda, buenos días, maestro. Bendigo el bien en su vida y en la vida de la familia cuántica. Excelente, ya me está usando términos cuánticos, está bien. Y Olguita Franco, ¿cómo estás, amada Olguita? Y buenos días, amado maestro y familia álmica. Dice, qué bueno que están presentes ya aquí conmigo. Muchas gracias. Vamos a estudiar, que a eso hemos venido. Hay mucha información, es demasiado como para retenerlo, pero con que ustedes se formen una idea de lo que quiero trasladarles, me doy por satisfecho, ¿vale? Así que ahora vamos a hablar acerca de cositas muy importantes que se dieron relacionadas con estos faraones que existieron y cómo la historia se repite a sí misma. Avanzamos y nos damos cuenta que en la Torá, todos debieron de saber qué es la Torá, pero la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que en la Biblia se incluyen como el Antiguo Testamento, pero para los judíos la Torá lo es todo, ellos no reconocen Nuevo Testamento. Entonces, en la Torá están los lineamientos de cómo debe desarrollarse algo y nos imponen allí lo que debemos creer, precisamente lo que estoy refutando con estos estudios. Ahora bien, el tema dominante de la Torá es el de cambiarle a los personajes su naturaleza, su carácter y llevarles a ese punto donde nos presentan a un solo Dios que ellos le llaman Jehová. Entonces, el tema más de la Torah y la creación literaria que se forma después de las creaciones genéticas. En estos grupos de gobernantes, tanto antiguos como posteriores, todos fueron despojados de sus estados divinos por parte del autor del libro de Génesis. No obstante, ellos siguieron siendo reclamados como grandes antepasados. Si alguno de ustedes tiene como mínimo algo de conocimiento bíblico, sabrán que los antepasados se remontan a Abraham. ¿Ya? De Abraham sale Isaac, de Isaac sale Jacob y Esaú. De Jacob salen las 12 tribus que forman después la nación que se llama Israel. Y luego de Esaú salen los edomitas, otro grupo muy fuerte. Pero bueno, no vengo aquí a enseñar Biblia, sino que vengo a enseñar historia. Por lo tanto, vimos que Jacob corresponde al faraón Amenhotep II de la 18ª dinastía egipcia. Vimos que él tuvo 2 reinas, una que se llamaba Tía, que se lee como Lía, que es la Lea de la Biblia, y la favorita de él se llamaba Merit Amón, que en el lenguaje bíblico se conoce como Raquel. Ellas le dieron hijos y
a Jacob se le acusa de haber robado la primogenitura de su hermano. Y cuando finaliza su etapa de vida, Jacob dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y yo quiero que le pongan atención a la expresión, porque dice, pocos y malos. Es decir, aunque vivió más de 80 años, dice pocos y luego agrega la expresión malos. Es decir, no vivió una vida de alegría, de gozo, de realización. Primero porque tuvo que trabajar 14 años por las dos mujeres. Y luego toda la servidumbre en el desierto a su suegro tío. Y luego, pues tenemos ese es desde el punto de vista bíblico, pero el punto de vista del otro, pues como un faraón, no tuvo paz tampoco. Así que dice, pocos y malos han sido los días. Luego agrega de los años, no dice los días de mis semanas, los días de los meses de tal año, no. Dice, pocos y malos han sido los días de mis años, de los años de mi vida. Así que de él se deriva ese nombre que se llama Inyotef. In-yo-tef. Inyotef ya junto. Es una raíz egipcia que junto al hebreo aniyá tiene un significado que está relacionado con gemir, con lamentar y con la aflicción. Estos tres conceptos todavía están vigentes hoy en día. Hay mucha gente que está viviendo una vida de gemidos, porque están gimiendo todo el tiempo por un sufrimiento, por un dolor, por una tristeza, por una angustia, por una desesperación, por una separación, por algo que ya no les pertenece, por algo que se les fue, por algo que ya tuvo que terminarse, por un contrato que no aceptan, etcétera. Ahora bien, luego viene lamento. La mayoría de las personas viven lamentándose de la situación, que no se puede, que es imposible, que está difícil, todo esto, por supuesto, lo digo únicamente por efecto didáctico, así que tomo todas mis palabras, las apreso y las deposito en el punto cero, porque yo no hablo de esa forma. Luego viene la aflicción. La aflicción puede ser una aflicción física, emocional, álmica, espiritual o de carácter energético. Muchas personas están afligidas y esa aflicción hace que sus días sean poco deseables, ¿vale? Así que es importante entender que él vivió estas tres cosas, gemido, lamento y aflicción. Y el arquetipo de él fue Sargón, que también se llamaba Inyotef, y ese es el precio que pagó para establecer una nueva dinastía. Hay cosas que uno dice, qué bien le está yendo a este, ahora es un gobernador, ahora es un diputado, ahora no sé qué, puede ser lo que quiera, pero no sabes qué hay detrás. Ya. Para muchos, el llegar a un puesto de autoridad o a dirigir o todo lo demás, les cuesta a sus familias, su propia vida, su libertad. Así que muchas veces los que no estamos en condiciones de esas somos más felices que los que ostentan algún título. Me refiero de gobernante o de acciones así puramente políticas o militares o de otra índole o eclesiástica. Puede que tú estés más feliz. Te levantaste hoy, ya estás en tu chamba, tienes comida, tienes un techo, tienes esposa que te quiere, tienes hijos. Hay tantas cosas que son más grandes que cualquier otra, pero desafortunadamente como la codicia, la avaricia y el deseo desmedido dominan y controlan la vida de las personas, es donde empiezan a sacrificar la grandeza de su interior por cosas materiales. Cuando, oigan bien, todas las cosas materiales ya están intrínsecamente en tu vida y solo tienes que manifestarlas con un proceso diferente. Así que sigo en lo que estoy porque no vine a hablar de manifestación. Luego vemos que este Jacob, que es el Amenhotep II, obtiene un título. Y ese título es Israel. Israel significa el que gobierna como Dios. Y le fue dado a Amenhotep II, que es el patriarca Jacob. No obstante, él no era el Israel original.
Así que vimos que tenía 12 hijos. 8 fueron de sus 2 esposas, Lía y Raquel, y los otros 4 salieron de sus concubinas, que fueron Bila y Silpa. Y a estos 12 hijos les dieron los nombres familiares de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, esos nombres y esas tribus, los nombres tribales, no son originales de la época de Inyotep segundo o Jacob, sino que eran anteriores, porque procedían de Sargón, que también era otro Inyotep. Recuérdense que es repetición de los nombres. Y por ejemplo, nosotros vemos en el Vaticano y el personaje que asume como papa no sigue usando su nombre de pila, su nombre original que le pusieron sus padres, sino que se pone otro nombre. Y eso es lo que hacían ellos, ¿no? Solo estar repitiendo los nombres. Tenemos a Juan Pablo II, Benedicto no sé qué, etcétera. Inclusive no me sé ni el del actual. Ok, ahora bien, Sargón tuvo muchos hijos famosos, pero los 12 hijos de Jacob Israel, de forma arquetípica, son los nombres de los 12 sucesores de su trono. ¿Ya? Cuando nosotros vemos esto, vemos que cada uno de ellos se convirtió en reyes poderosos que fundó uno o más clanes y fueron dominando toda la región mesopotámica y no hicieron su éxodo hasta que llegaron al final del imperio medio egipcio. Recuerden que hubo 3 imperios egipcios. El primero, el de en medio y el último. No es solo una dinastía. Por eso aquí les hablo de la 18ª dinastía. Luego veíamos que íbamos a estudiar a Adán y a Set, que es Inyotep y Montuhotep. Estudiamos eso y nos dimos cuenta que cuando nosotros empezamos a ver los 3 acercamientos que habían para denotar que estas tribus ya existían antes de Jacob. Y vimos los 3 motivos suficientes para poder pasar a lo que nos ocupa hoy. Y para hacer una ayuda a memoria, vimos que en la mayoría de los casos, los 8 reyes poseían como mínimo un epíteto hebreo popular, además del título de Israel. Entonces, además de ese título, Sargón fue recordado como Benjamín o Bela, y las narraciones pastorales y los nombres coloquiales que se utilizan, por ejemplo, en el libro de Génesis, enmascararon, ¿ya?, las verdaderas identidades de estos patriarcas, de los que fueron los señores soberanos de la antigua Mesopotamia y del antiguo Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos que se reconoce una línea como una línea real, la sucesión de todos los patriarcas que se mencionan en el libro de Génesis fácilmente se pone en correlación o en paralelismo con la lista de reyes de Egipto y de Mesopotamia. Entonces, el Adán de la edad de piedra es el gran progenitor de los dioses, y en Egipto se le llamó Atum, y Atum es el que se creó a sí mismo. Atum y sus inmediatos sucesores corresponden a la lista de patriarcas que sigue al primer Adán. Entonces, está el primer Adán de la edad de piedra y tenemos al segundo Adán que corresponde a la edad del bronce, y este está asociado con Sargón el Grande y su dinastía. Entonces tenemos 2 Sargones, 2 Adanes. Ese es el paralelismo de la historia. Ahora bien, si lo vemos como Adanes, estamos siguiendo parte del relato bíblico, aunque se les puso de nombre Adán, y Adán también viene de Atum, ¿ya? Eso lo estudiamos al inicio de esta serie de cátedras, que ustedes las pueden ver perfectamente bien allá en YouTube. Porque aquí pues ya las borraron, un video en Facebook dura 30 días y luego lo borran. Por eso todos lo subimos a YouTube para que ustedes tengan allí perpetuamente las cátedras. Ahora bien, cuando nos damos cuenta, hay un personaje que se llama Enos, pero Enos es un nombre bíblico. El nombre egipcio o mesopotámico va a ser Amenemet
primero o Amenemet I. Enos es el hijo de Set y representa al histórico faraón Amenemet I, que fue el primer rey de la 12ª dinastía egipcia. Cuando nosotros estudiamos lo que dice la Biblia, menciona que en el tiempo de Enos, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado a quién se le dice Señor. Eso que ellos habían hecho allá no quiere decir que estaban en lo correcto. A este Señor ellos le llamaban Yahvé Amón. Ya vimos de dónde salió el nombre de Yahvé o Jehová. Es una correlación con Amón, un dios que recibió a los 8 dioses más destacados del panteón egipcio y se erigió como el único en todos ellos. Es como un acoplamiento, ¿no? Luego fue cambiado su nombre de Amón a Yahvé porque hay una separación. Siguen siendo los egipcios, pero también están los hebreos ahora. Eso lo van a entender ustedes posteriormente. Ahora bien, Amenemet, que también se tiene que separar porque es Amen -em-et con H. Significa Amón en primer plano. Lo que se nos enseña a través de la cultura judía, que Jehová es el que está en primer plano, que Él es todo. Eso nos enseñaron. Ok. Ahora bien, con el reinado de Amenemet, el dios que se llamaba Yo, ¿eh? Que era Ea, conocido también como Ta, dejó paso a lo que llamamos un nuevo teóforo de reyes y hombres, y este es el que corresponde a Amón, y en lugar de una apostasía, este cambio fue visto por el autor del Génesis como un paso en el buen camino, porque Amenemet escogió el nombre de Horus, oigan esto, Horus de Wehen Medweb, se está maltratando, no, así será el nombre. Y Wehem Meswet significa repetidor de nacimientos. Entonces, esta confabulación que nosotros vemos, donde hay una cantidad enorme de dioses, una cantidad enorme de gobernantes, una sucesión de nombres de los gobernantes. El objetivo tiene dos metas probables. Una, confundir al lector normal. Y la segunda, perpetuar el dominio de los dioses a través de personas. Por eso se crean las dinastías o lo que se conoce como los procesos dinásticos. Dinastía está relacionado con el gobierno de los reyes y ellos fueron los responsables de que hasta hoy en día tengamos ese tipo de cosas y que había una sucesión, una línea de sucesión donde no podían haber personas ajenas a ese clan. ¿Por qué? Porque traían la línea que viene de los dioses para que se mantuviera y ejercer el dominio hegemónico sobre todas las criaturas. O sea, las dinastías nunca trajeron algo bueno a la historia, sino que se especializan en mantener la secuencia de los dioses gobernando a través de ellos. Y eso, bueno, podemos estudiarlo ampliamente también. Entonces, este Amenemet escogió ese nombre, así como hacen que se cambian de nombre, ¿no? Los reyes, ¿no? Los reyes se ponen el nombre del que venía anterior o de uno que era más antecesor que ellos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, se cambia el nombre a Horus de Wenhem Meswet, que significa repetidor de nacimientos. Y esto señala a su reinado como principio nuevo y a él como otro Adán, es decir, el Atum Tem egipcio. Ahora bien, Enos, estamos estudiando a Enos como Amenemet I. Enos significa un mortal o también significa hombre. Es un sinónimo de Adán. Y este proviene de una palabra hebrea que es Anash, A-N-S-H, y significa frágil o débil. Entonces, Enos o Genos
depende cómo nos lo quieran presentar, también es una adaptación del nombre de este rey en la lista de los reyes asirios. Ahí era Hanú. Ahora vean ustedes, Hanú, Genos. En la ciudad de Lagash, ustedes pueden buscar ciudad de Lagash en su buscador y lo van a encontrar. Ahí va a aparecerles que Amenemhet fue conocido diversamente como Nam-Hani, Nam-Mani y también como Nam-Magani, que son las variantes de su nombre que significa frágil o débil. El nombre que le ponían a un gobernante tenía mucho que ver con la grandeza de él mismo o con su debilidad. Por eso es que nosotros vemos que todos los nombres en Oriente Medio, la mayoría tiene un significado. Y la gente y las personas convencionales vienen y le ponen nombres bíblicos a sus hijos y ni siquiera saben qué significa. Porque el nombre se asignaba acorde a la circunstancia que se estaba viviendo. Entonces el nombre tenía un propósito intrínseco con la actividad y o propósito de vida para el nuevo ser. No era nomás ponerle un nombre. Así que hay tantos nombres que se han puesto que las personas no saben ni siquiera qué significan o cuál fue la razón por la cual ese nombre se le asignó a un hijo. Pero por lo menos ya hemos avanzado porque antes en la tradición pues iban al calendario y el nombre que aparecía ahí se le ponían a los hijos. No, no es así. Tenemos que evolucionar y ver que los nombres que le damos a nuestros hijos o le dimos, si ya lo hicimos, tienen un significado. De hecho, hay un glosario, hay un diccionario de nombres. Y uno debiera, antes de ponerle nombre a sus hijos, revisar qué significan. Y es importantísimo hacerlo. Así que checa tu nombre y mira qué significa, porque si hay algo que arreglar, pues hay que arreglarlo, ¿no? Ahora bien, nosotros vemos que aunque este señor es conocido o considerado como el sucedor de Montuhotep III, que es Set, en Egipto era el hijo de otro príncipe que se llamaba Sensusret. Los egiptólogos lo han designado como el Sensurret A para identificarlo. Entonces, la fundación nominal de una nueva dinastía, o lo que se llama el corte dinástico, es esa prueba que representa la línea colateral. En Mesopotamia, por ejemplo, la pretensión al trono se basaba en los lazos familiares y que esos tuvieran relación con Gudea, que fue el Inyotep II, como Urbau, y este era el Montuhotep I. Así que Namhane, que es el mismo Genos, que es el mismo Enos, se casó con una hija de Urbau. Eso todo está dividido con un guión medio. De forma como lo hizo Gudea mucho tiempo atrás, en la ciudad de Lagash. Entonces Namhani fue el tercer sucesor de Gudea. Y en Egipto fue el tercer sucesor de Inyotep II. Pues usted, mire, ya me cansé de todo esto. No, solo sigue la novela. Tómalo como estás viendo, estás imaginando una serie. Y por cierto, todas las novelas y todo lo que oímos hoy cuando no había video, se oían por radio. Era una narración. Y eso estimulaba la imaginación. Y es muy importante porque ahora que todo es gráfico, nos ponen gráficos por todos lados y lo miramos y pasamos de largo, pero cuando se trata de imaginar, creamos en nuestra mente o recreamos en nuestra mente lo que estamos oyendo. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Teníamos televisión, por supuesto que había televisión, ¿verdad? Pero nos íbamos a trabajar al campo y no me podía llevar el televisor porque no había portátiles. Entonces
tenía mi pequeño radio AM y FM, como de ese tamaño. Y yo me iba al campo con mi papá, bueno, yo empecé a trabajar desde muy temprano, ¿no? Y me iba con mi primo para reparar todas las travesías de los potreros. Y una travesía tenía 2, 3 kilómetros de largo, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo consistía en ir buscando los postes que se habían podrido, se habían caído, el alambre que estaba roto o algo, e irlo reparando. Y nos íbamos escuchando una novela que se llamaba Perfecto. Y era aquello que teníamos la mente inflamada porque nos imaginábamos todo. Muy buena, por cierto. Y no terminamos de oírla con mi primo, porque al final resultó que se había perdido la cinta. Bueno, pero ¿qué quiero decirles? Imaginábamos. Perfecto tenía una voz, todavía me acuerdo, así, pero como si fuera ayer. Y hacía una voz y creaba un ambiente muy dramático, muy misterioso, muy llamativo. Entonces, y yo me imaginaba cómo era todo. Ahora que te estoy narrando esto, que te estoy enseñando esto, yo deseo que tu mente esté exactamente igual. Así que la enseñanza es a propósito. Todavía podría pasar esto a otro sistema y ponerte un montón de diapositivas, pero sería solo algo que vas a ver y no vas a recordar. Pero lo que imagines, lo que comprendas, por eso es que no me interesa tanto que memorices, porque como te hablo de la multidimensionalidad, entonces de ahí se va a quedar grabado. Vamos a continuar, pero no te preocupes por los nombres, no hay que memorizarlos. A pesar del alto rango que tenía en Mesopotamia, este Amenemet era especialmente orgulloso porque era de una descendencia egipcia y él hacía alarde de su nacimiento de Nefert. Nefert era una mujer nubia proveniente de la isla de Elefantina. Van a decir, no, usted me está dando cuento. No, tú lo puedes comprobar. Y esa isla de Elefantina se encontraba en la tierra de Set. Esto es en el Alto Egipto, porque había un Alto Egipto y un Bajo Egipto a lo largo del recorrido del Nilo. Ahora bien, Amenemet fue primero visir del Alto Egipto, ese es su título, visir, antes de ser nombrado el sucesor de Montuhotep III. Y como faraón, el Amenhotep I fue un prolífico constructor de Egipto y en Egipto. Y él fue el que estableció una nueva capital en el delta del Nilo. Tú debes de recordar la geografía, ¿no? Y el Nilo es un río que termina en delta, ¿no? Se dice delta porque tiene 3, 4 partes donde desemboca al mar. Entonces, este Amenemé I se dedicó a construir y estableció una nueva capital en el delta y esta fue denominada después de él Amenemet It Tawi, que significa el que toma las dos tierras. Por eso les digo, el nombre siempre significa algo glorioso o una decadencia. Así que en la genealogía de Benjamín, por ejemplo, Amenemet también es llamado hijo de Bilán de Gediael. Bilán significa tímido. O sea, estaba describiendo la característica de la personalidad de este sujeto. Entonces, Bilán, tímido o pacífico, y proviene del verbo, paradójicamente, aterrar. Ese nombre es una adaptación, ¿ven ustedes cómo jugaban con los nombres? Del nombre de Hani y del prenombre que tenía anteriormente, que era Amenemet, Sejep y Bra. Ahora bien, eso significa el corazón de Ra está contento. Vean ustedes que en el nombre también va una connotación de adoración a los dioses. En este caso, se considera a Ra como un dios solar, es decir, proveniente del sol, ¿no? Y
significa, por ejemplo, Sejet y Bra. El corazón de Ra está contento. ¿Mm? Tenemos entonces que este dios Ra había castigado a Egipto con el hambre desde los días de los faraones de Djoser y de Snofru. Pues es nombrecitos, sí, nombrecitos, pero dejémoslos ahí porque esa es la historia. Así que Ra había castigado a Egipto. ¿Y cómo lo castigó? Con hambre. Ahora vean ustedes el trabajo de estos dioses. Si te portas bien conmigo, te bendigo. Si te portas mal conmigo, te maldigo, te castigo. Pero en realidad ese no es el objetivo real. Por eso es que yo le digo que nosotros no podemos entregarle adoración a ninguno. Porque la adoración viene siendo hasta cierto punto una forma de humillación. Tenemos que aprender a reconocer quiénes están detrás y no estar entregando nuestras vidas a diestra y siniestra. Muy importante. Entonces, nosotros nos damos cuenta que por fin, en el reinado de Amenemet, los buenos diluvios empezaron a volver. Es decir, cambió la condición climática y donde había sequía comenzó a caer lluvia. Y el rey pretendía que su venida, ¿ya?, que había sido profetizada, oigan, aquí comienzan las profecías, durante la época de Snofru, se había dado, que él iba a traerle a su pueblo el reverdecimiento de todo. Y aquí van a ir ustedes silvanando muchas cosas. Esa profecía en ese tiempo era un ejercicio escolar muy popular en el imperio nuevo egipcio. ¿Ya? Allí a Amenemep se le llamaba el Hijo del Hombre. ¿Cómo le llaman a Jesús en el Nuevo Testamento? El Hijo del Hombre. Por eso ustedes tienen que ver que el nombre Jesús no es el nombre real de a quien correspondía el trabajo que se debía de hacer, porque todo estaba arreglado. Pero no es ese mi tema. Solo vine a mencionar, el Hijo del Hombre le llaman allá, y esa misma expresión se utiliza miles de años después. Entonces, el Hijo del Hombre, que después se convierte, aquí se los mencioné ya, en uno de los epítetos más populares de Jesús en los evangelios. Entonces, se decía que la venida de Amenemep señalaría el fin del empobrecimiento egipcio. En otras palabras, era un salvador, era un Mesías, era un redentor. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, este Amenemep I también corresponde al Manasés arquetípico. Manasés, de acuerdo al relato bíblico, corresponde a uno de los hijos de José. Y de los hijos de José, con una egipcia fueron dos, Efraín y Manasés. Pero al final del tiempo, eso se los dije ya en clases anteriores, Jacob viene y bendice primero a Manasés, que era el pequeño, cuando debió haber bendecido primero a Efraín, que era el grande, y puso las manos al revés, ¿ya?, para poder bendecir con la derecha al menor. Y este José se enojó por eso. Le dice, padre, le dice, no es así, le dice, primero la mano derecha va sobre el más grande. No, le dice él. Y ya Jacob ya no veía. Yo lo voy a hacer como yo quiera. Y eso hasta el día de hoy tiene una connotación con una de las naciones más grandes del planeta. Y cuando digo más grande no me refiero a extensión territorial. Ahora bien, cuando regresamos, vemos entonces que este Manasés es otra variante del nombre Amón y significa hacer olvidar. Así que si alguien le puso a su hijo de nombre Manasés, le puso un nombre que significa te vas a olvidar o vamos a hacer olvido. La dinastía de Sargón
se caracterizó durante todo su tiempo por ser confusa. Se le llamó la dinastía de la confusión, porque un hermano usurpaba el puesto del siguiente. Así que después de Judea, la transferencia del poder se hizo más ordenada. No obstante, Amenemhet no carecía de rivales, pero en la cerámica rota de ese periodo de Egipto, y cuando hablo de cerámica llamamos arqueología, antropología y paleontología, se encontraron inscripciones de deseos de muerte para Zabulón. ¿Y quién era ese Zabulón? Quizás Wehab, o quizás Ameni, o quizás Amenhotep primero, y para Sensurret el joven. Podría ser el Sensurret primero, posible. Entonces las maldiciones, oigan bien, aquí viene el concepto de maldiciones. Maldición viene de la palabra maldecir. Si le cambiamos el orden, es decir mal. Entonces, cuando dicen bendición, es decir bien o bien decir. Es una maldición, era una palabra que llevaba la connotación de inflamar la rueda de la creación en contra de una persona o de un grupo de personas. Entonces, las maldiciones que les profirieron y que se encuentran en esa cerámica rota incluyen Ameni, nacido de Hetep e hijo de Sensurret, morirá. Una maldición. Hemos oído muchas historias y muchas elucubraciones también respecto a lo que sucedió cuando decía, por ejemplo, la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Que cualquiera que abriera el sarcófago iba a morir, por ejemplo. Y de hecho se murieron muchos. Pero es muy probable que se hayan muerto no por la maldición, sino por los vapores o por lo que inhalaron después de tantos eh, miles de años de estar encerrados y se crearon bacterias o qué sé yo. Pero no quiero explicar eso porque no es mi tema. Ahora el punto clave es esto. En esa cerámica posiblemente se tiene también la referencia más antigua a esta ciudad que se llama Jerusalén, porque durante ese periodo Jerusalén no sería mencionada como la Jebus-Salem de Palestina, sino como la Tebas occidental de Egipto. Ahora vean ustedes de dónde salen los nombres, Jebus, Salem. Y no quiero entrar en detalles de esto porque pues es muy controversial el tema, así que lo dejo. Solo lo menciono como un dato histórico. Esas pudieron haber sido unas amenazas que cualquiera diría, no, no tenían valor. Pero si lo vemos desde un punto de vista de predecesores, ese reinado de Amenemhet no terminó pacíficamente, porque él también cayó víctima de un usurpador. Entonces la maldición no se cumple con la muerte, pero se cumple con el destronamiento. Y esa devoción de Amenemhet por construir en Egipto le condujo al abandono y a la pérdida de su trono en Mesopotamia. Ahí aparece en escena Ur-Nammu, que fue el fundador de la tercera dinastía de Ur. Ur era un lugar o un dominio de donde sale Abraham el bíblico, porque él viene de Ur de los caldeos. Y si uno ve el inicio de este Abraham, Abraham no venía de una familia de gente muy devota, eran fabricantes de ídolos. Y es por eso que cuando uno analiza la historia a fondo, se da cuenta que el atole con el dedo, pues se lo han dado a uno todo el tiempo. Pero es importante estudiar y comprender cómo funcionan las cosas. Así que este Urnamón reclama responsabilidades por la muerte de Namhani, que era la Menemet I. Los textos egipcios entonces nos proporcionan información adicional, porque la instrucción de Menemet que se escribe después de la muerte
explica cómo Amenemet, el triunfador, pudo haber sufrido ese ignominioso destino. O sea, terminó muriéndose al final. Y la maldición diría que se tenía que morir. ¿Ok? Ahora, se nos dice que este rey estaba cansado y que se acostó a dormir. Cuando fue sorprendido de noche, entonces sus hombres fueron derrotados y Amenemhet, sin su guardia personal, quedó indefenso. No se menciona quién fue el intruso o cuál habría servido o quién fue el que sirvió para inmortalizar su traición. No obstante, en ese escrito que se llama la instrucción, se le nombra como un antiguo destinatario del favor y del apoyo de Amenemhet, el cual se volvió ingratamente en su contra. Entonces, Ur-Nammu y Namhani fueron con certeza parientes muy cercanos y tuvieron confianza mutua en los primeros días. Ahora, se esperaba que ese paradero de Amenemhet fuera un secreto bien guardado, especialmente si estaba lejos de la ciudad fortificada. Entonces, se debió sospechar que tenía que haber un informe en la corte que delatara la posición o el itinerario del rey. Entonces los atentados, como siempre, son premeditados. Y siempre hay alguien que filtra información. Así funciona y así sigue funcionando. En eso tenemos que, según ese cuento que nos dice Sinuje, el príncipe heredero Sensurret estaba haciendo campaña con el ejército cuando se enteró de la muerte de su padre, que era Amenemhet. Entonces el cortesano oyó por casualidad a Senurret hablando con otros ayudantes y de repente queda horrorizado. ¿Por qué razón? Porque se entera de la muerte de su papá. Eso le quita poder y autoridad y tiene que salir huyendo del país en busca de refugio. O sea, la inmigración, ya sea política o por dinero o por lo que sea, ha venido todo el tiempo. O por protegerse. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ocurre ya ocurrió. Y la historia se vuelve a repetir a sí misma. Con diferentes personajes, en diferentes tiempos, con diferentes circunstancias, pero el concepto es exactamente el mismo. Así que salió huyendo y él temió en convertirse de esa víctima del inminente baño de sangre que venía. Porque cuando caía un gobernante, se empezaba a asesinar a todos sus descendientes, principalmente al hijo mayor. O sea, si ustedes se dan cuenta, una de las novelas de hoy en día o telenovelas o series no es nada comparado con la realidad que se ha vivido. Y esta realidad prosigue. Siempre hay alguien interesado en el trono. Siempre hay alguien interesado en derrocar a alguien. Siempre hay alguien interesado en hacer su voluntad. Siempre hay alguien interesado en un derramamiento de sangre. Aunque ya no lo vemos tan abiertamente, pero la trama sigue exactamente igual en los ámbitos políticos, militares y gubernamentales. Por eso es importante comprender de dónde vienen las cosas. Los orígenes siempre nos hablan de todo aquello que vemos hoy en día replicado. El odio, la avaricia, la codicia, el rencor, el deseo de venganza, la sed insaciable de poder, el querer dominar a otros, el querer controlar, el querer ejercer dominio a través de lo financiero, de lo político, de lo militar. Híjole, todo se estriba dentro de ese concepto dinástico, donde hay muchos intereses, pero el principal es que los que están arriba, y cuando digo arriba no me refiero a personas de carne y hueso, sino a estas entidades a las que erróneamente se les llamó dioses,
que son en realidad los que controlan lo que está sucediendo. Y aquí es donde se aplica uno de los enunciados más grandes de las leyes universales o principios universales. Como es abajo, es arriba. Si arriba los que están con el control remoto, con el mando del juego, moviéndolo para un lado y otro, están haciendo que abajo se muevan las piezas. Pero es importante que nosotros nos elevemos y nos emancipemos y comencemos a vivir una realidad completamente diferente, porque una realidad diferente va a hacer que nuestras vidas se vean distintas y funcionen de forma diferente. ¿Vale? Para continuar con nuestra enseñanza, vamos a estudiar ahora, estuvimos estudiando a Adán y a Set. Ahora vamos a ver a Cainán como el Sensurret primero. Entonces el siguiente faraón, Sensurret primero, corresponde al patriarca Cainán. Cainán es un descendiente de Cam. Cam fue el que violó a su padre Noé, o Upnapistín, o Atrahasis, como se le llamaba. Ahora, entonces, ¿qué línea viene por ahí? Mucho ojo. Entonces, el nombre de Cainán significa reparado y proviene de Ken, que es nido, y Canán, que significa anidar. Entonces, anidada sobre la propia pirámide de Sensurret, habían 9 pirámides más pequeñas para que las señoras regias de su reinado pudieran tener una dote, un edificio que las identificara. Entonces, Sensurret es el Efraín arquetípico, les mencioné a Efraín hace rato, que significa doblemente fructífero. Eso significa Efraín. Entonces, debido a que tuvo muchos matrimonios e hijos reales, este Sensurret primero se convirtió en el antepasado epónimo de las 12 tribus de Israel, es decir, Efraín y Aser. Aser con A-S-R, no hacer del verbo hacer. Tenemos entonces que la genealogía separada de su padre Manasés corresponden en la Biblia a un libro que se llama Primero de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Efraín se llama Azriel, y ese nombre de Azriel proviene a su vez de la raíz hebrea de la que procede Aser, A-S-E-R. Y en las dos genealogías, ya, el Benjamín del Imperio Medio es llamado de forma diversa como Kenaana, Saharaim, y eso lo encontramos también en 1 de Crónicas 7 y en Ahisahar en 1 de Crónicas 8. Entonces, Kenaana es una variante de Cainán, y este Ahisahar significa hermano del alba. Todos estos tienen una connotación que nos ayuda a comprender las cosas. Recuerden que yo no estoy aquí fortaleciendo doctrinas bíblicas, no estoy enseñando Biblia, no estoy enseñando teología, estoy enseñando historia antigua y pongo dos paralelos para comparación, ¿vale? Cuando tenemos esto más claro, nos damos cuenta que este Saharaim, el nombre Saharaim significa doble salida del sol. Oigan eso, doble salida del sol. Entonces, Saharaim en su forma es similar a Efraín, que si lo podemos separar es EPH a Raim. Ahora vean ustedes, Efraín se le diría. Efraín es Efraín. Ahora noten ustedes cómo se dice Efraín en inglés y se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero tiene la raíz Raim,
Arraim. Todo está muy interesante. Ahora bien, en realidad el nombre proviene de lo que se conoce como la coronación de Semsurret. Y esa coronación aparece como Kefer Ka-Ra, que significa el alma de Ra viene a la existencia, dándole siempre preeminencia al dios solar Ra. Ahora bien, este Kefer Ka-Ra incluye el nombre del dios del sol, que es Ra, y también a Ra en su forma de sol naciente, que es Kefer. Entonces tenemos Kefer Kara, por eso es doble salida del sol, dios solar y significa el sol saliendo, que no es más que el movimiento de la Tierra cuando se inclina, cuando va rotando y nos da la cara de la Tierra está frente al sol. Cuando nos entra la noche, la cara de la Tierra que nosotros, en la que estamos nosotros queda de espaldas al sol, por eso tenemos oscuridad. ¿Ya? Cuando avanzamos en este conocimiento, nos damos cuenta que Sensurret actuó como corregente de esa última década del reinado de 30 años de Amenemhet. Pero en el amanecer de su carrera, nos damos cuenta que las perspectivas de Sensurret no fueron de color rosa, porque él se convirtió en el hijo mayor de Amenemhet, pero inicialmente era un hijo menor. Ahora, Kenaana se enumera como el cuarto hijo de Bilán, es decir, de Enoso Manasés, o el cuarto hijo de Amenemhet, en los primeros 20 años de su reinado. Entonces el hijo mayor de Bilán, en la genealogía de Benjamín, se llama Jeús. Y ese nombre Jeús indica que este hijo estaba siendo encasillado para mostrarlo como un poderoso guerrero, al igual que Rimush, que fue el hijo favorito de Sargón, repitiendo nuevamente la historia. Y vamos a terminar con esto. Entonces, el nombre de Cainán es una variante de Caín. Y la elección de ese epíteto por parte del autor del Génesis daba a entender que este Senurret tiende a interpretar el papel de Caín entre los faraones del Imperio Medio. Así que tenemos que, si este Sensurret era el responsable de la muerte de un hermano más favorecido, no habría caído en desgracia por ello. Porque en la edad de los dioses, ¿ya? La divina majestad continuó a través de Caín, que corresponde a Anu, uno de los grandes Anunnakis. Recuerden que la palabra Anunnaki no describe el nombre de una raza, sino que es una palabra compuesta donde Anu es el cielo y Ki es la tierra. Por eso Anunnaki quiere decir los que bajaron del cielo. ¿Vale? Ahora bien, nos damos cuenta que todo fue confabulado para que se diera de esta forma, porque este Anú, que bajó del cielo, este Caín, fue el que había asesinado a su hermano Abel, de acuerdo al relato, y Abel se llamaba Alal. Oigan las similitudes de nombres, Alal. Para la línea real del imperio, que continuó a través de este Sensurret, se trató de esa forma. Entonces, la identidad del corregente fue la que le precedió a este que mencioné anteriormente, que era Wegaf, y se le llama el primer faraón de la desafortunada 18ª dinastía. Ahora bien, esa dinastía, que fue principalmente la agrupación de los corregentes del Imperio Medio, murieron antes que sus padres, pero también incluyó líneas reales que eran contemporáneas a la 12ª dinastía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un entramado. ¿Ya?
muchas tramas, con el objetivo de permanecer en el poder aquellos que llevaran la línea de los dioses. Pero no vemos en ningún momento favoreciendo a nadie, solo sus propios intereses. Motivo suficiente para decir basta ya de dioses. No más. No los necesitamos. No los requerimos. No nos son útiles. Porque cada que se les pide algo, demandan algo a cambio. Pero ese concepto no existe con el dueño del universo. Ahora, todo esto ocurre, como ya lo mencioné, porque la Tierra es un planeta experimental. Aquí se puede hacer lo que uno quiera. Por supuesto, todo lo que hagas tendrá consecuencias. Y aquí las vemos. Ellos haciendo su soberana voluntad, pero significa derramamiento de sangre. ¿Qué tenemos hoy en día? Derramamiento de sangre. ¿Qué tenemos hoy en día? Buscando el poder, buscando el dinero, sin importar a quién se tiene que quitar del camino. No hay una sola ciudad donde no haya crimen. No hay una sola ciudad, un solo país que pueda levantar la mano y decir aquí no sucede nada destructivo. Ni una sola. Ni una sola. Y vemos que algunos quieren a través de la fuerza controlar a otro y se vuelve un ir y venir. Es importante notar que todo lo que ocurrió allá está presente hoy en día, solo que de forma diferente. Y es así como vamos a poder seguir avanzando. Y la semana entrante vamos a hablar de alguien llamado Mahalaleel, que corresponde a la Menemep II. Pueden decir ustedes, yo no quiero oír esto. Bien, vas a ver a dónde vamos a llegar para el establecimiento de una nación. Y luego eso te permitirá sacar muchas conclusiones y vas a crecer en conocimiento. Yo les deseo a todos lo mejor en este día del Violeta y espero que sus vidas encuentren la perfección. Nosotros, al ya no depender de ningún Dios, no andamos adorando, no andamos en cultos, en ninguna cosa de esa. Es más, yo te invito a la conexión con la fuente para que de esta forma puedas comenzar a quitarte todas las conexiones que te pudieron haber atado a este tipo de circunstancias. Libérate, emancípate, adquiere esa libertad permanente y lleva tu vida a la realización absoluta. ¿Podemos todavía hacerlo? Sí. Estamos en el nuevo paradigma y el nuevo paradigma tiene mejores condiciones, tiene más libertades, tienes la oportunidad de desarrollarte conociendo quién eres. Esto es solo para que sepas y entiendas y conozcas de primera línea de dónde vienen las desgracias que el mundo afronta hoy en día. Y solo nos quedan dos alternativas. Las seguimos sosteniendo o nos liberamos para ayudar a nuestros congéneres a ser libres. Pero nuestro objetivo no va contra ninguna persona, no va contra ninguna organización, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a elevarnos para ir a tratar con estos que están en la atmósfera, controlando y dirigiendo. Porque son ellos los responsables directos del desastre y del caos que se vive a nivel terrenal. La desgracia que los terrícolas afrontan a diario, son ellos los responsables. Pero ellos no son de carne y hueso. Entonces es donde viene el proceso de elevación para recuperar la autonomía y el poder que nos corresponde como seres estelares.
y ayudar a nuestros hermanos para que dejen ya ese yugo de esclavitud al cual están sometidos. Este es un compromiso serio, no es un sistema religioso, no es nada que tenga que ver con aspectos partidistas ni nada, ni el establecimiento de una nueva religión, una nueva creencia. De hecho, yo eliminé las creencias de mi vida, eliminé las religiones de mi vida para poder desarrollar un nuevo paradigma que nos permita servirle a los demás en una condición diferente. Y lo vamos a lograr a través del trabajo multidimensional, interestelar, interdimensional, donde hay seres muy lindos dispuestos a ayudarnos si ven progreso en nosotros. No habían venido a hacer nada porque no habíamos dado luces de cambio, pero ahora que hemos decidido cambiar y que tenemos conocimiento diferente, las reglas del juego también han cambiado. Por eso ahora le llamamos nuevo paradigma. Ya basta de repetir. Es el momento de crear o de reescribir la historia. Y yo espero contar contigo para eso. Les deseo todo lo mejor, no sin antes darle un vistazo a quienes se unieron a posteriori. Y bueno, nuestra escritora Franz, gracias al nuevo paradigma, a la fuente con nuestro padre Micael. Gracias a él. Qué interesante escuchar, dice, para aprender del pasado. Gracias para TIC Cuántico Estelar. Por tanto, amado Messenger, gracias a ti por estar con los oídos abiertos para aprender. Y qué bonito tener a Laura Hernández con nosotros. Buenos días, doctor Otto y familia Álmica Pronoya. Dice, qué bueno que estés aquí. Sabes que tu lugar en transformación y cambio permanece. Luego me voy con Marcos Galván. Buenos días, amado padre y hermosa familia. Ya estoy aquí presente. Pues qué padre, mijo. Ayer te extrañé en el Elite 30, a ti y a Piñita. Espero que estén bien. Luego nos vamos con Carl. Presente, maestro, buenos días. Qué bueno que estés aquí presente, Carl, y que estés escuchando. Bueno, gracias a todos por haberme brindado esta oportunidad de hablarles. Gracias a las 2 personas que compartieron el video. Y gracias a todos quienes ven el programa, ya sea 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, 10 minutos o lo que sea. Y para los que lo ven en su totalidad, la bendición se millonifica porque estás creciendo. Pero todo aquel que viene, aunque sea por un segundo, ya se lleva en la multidimensionalidad la semilla de transformación y cambio cuántico estelar. Cuídense muchísimo, espero que estés bien y estamos en contacto para las próximas reuniones. Tendremos una reunión extraordinaria de Élite 30 hoy a las 6 de la tarde. No se la pierdan quienes están conmigo en ese equipo. Y Laura Hernández dice, muchas gracias, doctor Otto, bendiciones infinitas. Son recíprocas para ti, querida Laura. Cuídense muchísimo y nos vemos más tarde en el Elite 30, a quienes corresponda. Y luego, ya vamos a ver qué va a pasar con el de mañana, que tengo que confirmarles. Cuídense muchísimo, saben que les amo y les deseo lo mejor en el Día del Violeta. Qué bueno que hayan venido y extrañé a Beatriz que no se presentó hoy, pero bueno, donde quiera que esté también le mandamos las energías de transformación y cambio cuántico. Hasta prontito, queridos y queridas, la paz sobrenatural en ustedes. Hasta pronto. Chaucito.